Bueno, agradecido, señor embajador, de abrirnos la puerta de su residencia, de su casa aquí en España para poder realizar esta entrevista. Hemos visto que ha estado desarrollando una labor diplomática bastante proactiva. Tan pronto fue designado por el presidente Luis Abinader, lo hemos visto llevando delegaciones de estudiantes sobresalientes para que puedan conocer cada vez más sus raíces. Lo vimos también desarrollando varias actividades, pero básicamente, ¿cuál usted considera que ha sido su principal impronta en estos casi 2 años de gestión? Bueno, aquí las relaciones diplomáticas son intensas entre República Dominicana y España, sin ninguna duda. Después de las relaciones con Estados Unidos y Haití, esta es la tercera plaza, digamos, de importancia. Haití por la vecindad y Estados Unidos por obvio, pero España es la tercera dimensión, digamos, de las relaciones exteriores dominicanas. Y está fundada también en una historia y en la cultura y en la lengua que heredamos de los españoles, en una relación de siglos. Y España tiene mucho interés hoy día en su vínculo con Iberoamérica y particularmente con la República Dominicana. Este año ha sido de especial actividad porque nosotros tenemos la presidencia on tempore de la Asociación de Jefes de Estado para Iberoamérica, que va a tener su cumbre este año en Santo Domingo, el 24 y 25 de marzo próximo, a la cual asistirán los presidentes de Iberoamérica, los países iberoamericanos, más los de América y los de aquí de la península, que son España, Portugal y Andorra. Son tres países iberoamericanos, iberos y los americanos que son de habla española. Entonces son en total 18 países que participan en esa cumbre iberoamericana, 18 de América Latina y los tres de aquí. Veo que hay gran entusiasmo alrededor de esa cumbre. De hecho, ya el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó su participación y él ha tenido, digamos, un discurso siempre abogando para que España tenga una mayor participación en Iberoamérica, en el Caribe. De hecho, en el Congreso Iberoamericano de Inversión, el CEAPI, antepasado, él estuvo hablando sobre esto. ¿Usted considera de que es tiempo de que España y Iberoamérica miren más hacia la región del Caribe? Es así, España está muy consciente de eso, tiene mucho interés en esta cumbre, que espera que sea una renovación de las cumbres. La anterior, que fue en Andorra, el presidente Abinader asistió porque ya íbamos a heredar la presidencia un tempore y por ser la próxima cumbre, y nosotros tuvimos presencial la República Dominicana por ser la próxima, Guatemala por haber sido la anterior, y solamente los países de aquí de la península, o sea, España, Portugal y Andorra. Los demás fue a distancia porque estábamos en pleno apogeo del COVID. Esa cumbre se realizó en abril del 2021 y se situó esta próxima en la República Dominicana. Desde entonces hay un planteamiento de que al renovarse ahora van todo presencial. Ya no va a haber a distancia, no es... Sí. Es una cumbre que se espera que asistan todos los presidentes de los países iberoamericanos. El rey también ha confirmado. El rey no falla, porque es particularmente una iniciativa que respalda activamente España y el jefe del Estado, el rey, iba siempre a las cumbres. Y él, desde que yo llegué aquí, que presenta credenciales, va a ser 2 años ya en febrero. Él me habló de la cumbre y todo el tiempo hablan aquí de esa cumbre como una oportunidad de renovación de los vínculos de España con Iberoamérica. Tal vez han comprendido más ahora los europeos en general. Bueno, hay otra cumbre planificada para este año, que es una cumbre de la Unión Europea y los países de América Latina en general y el Caribe. Sí, la Esa CELAC. sería la CELAC. Sería para la segunda mitad del año y creo que se va a celebrar en Bruselas, en la capital de Europa. Sí. Esa cumbre también es muy importante porque revela el interés de los europeos, de la Unión Europea, de vincularse más a América Latina. Yo planteé en ese evento de CEAPI que tú mencionaste, que se celebró en Punta Cana en mayo del año pasado, yo lo planteé y cayó muy bien, tanto entre
los empresarios, porque era un evento de empresarios españoles e iberoamericanos, que la región latinoamericana era lo más próximo que había a Europa, en términos culturales, históricos, y en términos también de desarrollo de la democracia, de vigencia de derechos humanos, porque ni en África ni en Asia hay tanto, no es que seamos perfectos, pero tenemos más vínculos y más cercanías con los europeos que los africanos y los asiáticos en términos de culturales y de derechos y de política democrática. Y que por lo tanto lo lógico es que Europa mirara más hacia América Latina y el Caribe, y se hiciera un gran bloque, que los europeos se fortalecieran con ese mercado, que es un mercado de 400 y tantos millones de personas, sí, el latinoamericano, más el mercado europeo de 200 millones, son casi 700 millones de personas. Y no solamente en materia económica es importante un mercado grande, sino que también, y el mundo necesita un cierto colchón de amortiguamiento entre los intereses de las grandes hegemonías. Y cuando hablamos de grandes hegemonías, estamos pensando en Estados Unidos, estamos pensando en China y en Rusia. Es correcto. Y entonces los europeos no necesariamente son, los intereses de esas hegemonías no necesariamente son los de Europa, ni los de América Latina. Y el mejor ejemplo es ahora con la guerra de Ucrania, que los europeos están involucrados forzosamente en esa guerra, pero la verdad es que están pagando un costo muy alto los europeos, no solamente porque están incrementando ahora el gasto en armamento cuando están saliendo de la terrible pandemia y con todo lo que dejó de reducción de actividades económicas y de reducción de los niveles de vida del estándar de las clases medias europeas, sino que también están afectados ahora porque hay toda una situación de inflación, de aumento del gasto militar por esa guerra. Entonces yo le decía, tal vez si hubiera habido Europa y América Latina tuvieran ese gran bloque, serían ese colchón de amortiguamiento, a lo mejor hubieran podido forzar una negociación que impidiera que Putin o Rusia invadiera Ucrania y que se transaran con el asunto de la OTAN en la frontera de Rusia. O sea, una negociación. Sí, no, coincido con usted. Que debió haber habido una negociación, sí, que no hubo, porque los mecanismos multilaterales están en crisis. La primera crisis la tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no impide ninguna guerra, porque esta no es la primera guerra que se da por encima del Consejo de Seguridad. Claro, no tuvimos recientemente la guerra de Irak, por ejemplo. Es correcto. Recientemente ha sido muy cuestionado el rol de las Naciones Unidas y los diversos organismos internacionales. Y ya que hablamos del tema de las Naciones Unidas, ¿considera usted que ha sido... bueno, yo conversaba recientemente durante la cumbre de SICA que se celebró en Santiago de los Caballeros. Sí. Allí tuve el honor de conversar con el presidente de Costa Rica, el señor Rodrigo Chávez, y él, al abordar temas similares a estos, planteaba que ha sido insuficiente, en cierto modo, la mirada o el accionar de organismos internacionales, tales como la ONU, ante la crisis migratoria, ante la crisis de inestabilidad social, económica y política que atraviesa Haití. Desde el punto de vista, digamos, histórico y en el contexto actual, ¿considera que en cierto modo está muy ocupada la ONU ante el tema que todavía la humanidad está viendo los efectos de la pandemia, los efectos también de la guerra para mirar a Haití, o realmente ya con esta cumbre entre el presidente de Canadá, Biden, de Estados Unidos, y también el de México, ya posiblemente hayan acciones rápidas en Haití? Bueno, lo primero es que el mundo apenas no se ha terminado de recuperar del COVID. Y eso es terrible, no solamente porque todavía siguen muriendo miles de personas por el COVID y eso afecta a la salud de tanta gente, sino porque las consecuencias económicas siguen siendo muy fuertes. Casi todo la hemos pagado duro. En Europa se pagó durísimo.
Y no se ha terminado de afrontar eso cuando nos metemos en esta guerra, que es una de las guerras más perversas. Todas las guerras son perversas, pero esta es particularmente más perversa por múltiples razones. Por ejemplo, los latinoamericanos estamos pagando el costo de la guerra también en inflación. Los dominicanos hemos pagado en inflación la guerra. Y no, ¿por qué tendríamos que estar pagando una guerra nosotros cuando deberíamos estar buenamente haciendo esfuerzo por restaurar las heridas sociales que dejó la COVID? Pero esa es la realidad. El mundo siempre tiene sus prioridades. No tiene esas contradicciones. Los mecanismos de multilaterales no han sido eficientes para evitar la guerra. A veces fueron buenos para negociar, para negociaciones posteriores, pero casi nunca para impedirlas. Y las invasiones y los dramas enormes. Pero bueno, ahora mismo Haití en ese contexto universal es una cosa muy pequeña. Esa es la realidad. Nosotros decimos que nos han dejado solos. Bueno, nos han dejado solos, sí, pero es que nosotros estamos condenados por la geografía. Tenemos Haití al lado. Es una desgracia para nosotros por el costo que eso significa. Aunque no todo es desgracia, porque también muchos dominicanos ignoran que el mercado de Haití es un mercado de exportación de la República Dominicana en un nivel de 98-2. Es decir, por cada $100 que se mueven en el comercio, 98 vendemos nosotros a Haití y 2 ellos a nosotros. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Entonces, es también eso. Es también la fuente de suministro de una mano de obra de la que ha dependido una gran parte de la riqueza dominicana, anterior la caña de azúcar. Hoy toda la agricultura, donde el 80% es mano de obra haitiana, y la industria de la construcción. ¿Cómo ha florecido esa industria de la construcción y ha sido un elemento, un motor de la economía dominicana durante 20 o 30 años? ¿Cómo fue? ¿Quién hicieron? ¿Dónde estaba el 70% de lo que han edificado todas esas torres, todos esos edificios en la República Dominicana? Haitianos. Entonces, bueno, ellos son una carga en un sentido. Por otro lado, son un beneficio para nosotros. Lo importante es que lo veamos con equidad y con serenidad. Y aprendamos a manejar eso. No estemos todo el día maldiciendo y encerrados, sino con un discurso más constructivo, más. Eso no quiere decir que no controlemos la inmigración, porque inmediatamente aparecen algunos que dicen que yo lo que quiero es que el país se llene de haitianos. Eso, yo nunca he querido eso. Yo siempre he abogado por ordenar y las migraciones, y este gobierno quiere hacer esfuerzo en esa dirección, pero en los anteriores han hecho y no lo hemos logrado. Es decir, necesitamos ser más eficientes, es decir, hablar menos y hacer más. Ser más efectivo en las ejecuciones. Pero eso no solamente el gobierno, porque ese problema no lo resuelve solo el gobierno. Hoy los empleadores que prefieren tener esa mano de obra abundante, sin condiciones laborales, que trabaja sin horario, horas extras los domingos, cualquier día, que no tiene seguridad social, que no se acumulan prestaciones, que no se le pagan vacaciones ni el sueldo de Navidad. Todo ese empresariado que prefiere eso tiene una responsabilidad. Y la gente que lo pone a trabajar en su torre y lo pone de vigilante en sus casas y en sus mansiones y de trabajadores domésticos. Ya hay muchísimos que buscan trabajadoras domésticas haitianas. Todos tenemos una responsabilidad en ese problema. No es solamente el gobierno. Pero bueno, allá no se ve con tanta serenidad el problema y muchísima gente apuesta nada más al discurso y no a ver cómo somos más eficientes en controlar la migración. Eso no hay duda que hay que controlarla, pero también que seamos conscientes de que, bueno, el resto del mundo, ¿qué es lo que es para Europa hoy día Haití? Para aquí en Europa, ¿quién está hablando de Haití? Eso no quiere decir que nosotros, la posición del gobierno es la correcta. Estamos reclamando que ayuden a Haití y tenemos que mantener ese discurso. Pero tenemos que comprender que los europeos no están preocupados por Haití. Aquí en Europa lo que están preocupados es porque la inflación subió sobre el 12 y 13% de promedio de la inflación. Nosotros sabemos, este año llegamos al 8 y sabemos lo que ha costado eso. Bueno, pues en Europa hay países que llegaron al 18% de inflación y España llegó al 10.8% en algún momento a mitad de este año, en julio, ha bajado afortunadamente. Ahora mismo está en 6% la inflación.
Y nosotros andamos por ahí, por 5 creo que en este momento. Pero sabemos lo que es la inflación. Y los europeos, esa es la gran preocupación. El suministro de combustible, la inseguridad que tienen los alemanes, por ejemplo, la insuficiencia de seguridad en medio del invierno, que demanda mayor uso de combustible. Esas son las preocupaciones de los europeos. Ahora, nosotros tenemos que persuadirlo, no con un discurso indignado, sino con un discurso de racionalidad que ayuden a Haití, porque también es ayudarnos a nosotros, eso es la realidad. En cierto modo, orden, pero con humanidad, con raciocinio, ¿verdad? Con raciocinio. Bueno, eso implica el respeto a las condiciones humanas. Sí. Porque tú no puedes decir, como mucha gente que quiere atropellar al haitiano, pero lo quieren tener en su finca, pero lo quieren tener en su construcción, pero lo quieren tener en su propia casa haciendo oficios. Que entonces, lo prefieren a ellos muchas veces. Dice el pueblo que el pollo conlleva el mosquillo, ¿verdad? Sí. Hay que tener las dos cosas, hay que ser consciente de que hay unas cosas que son positivas y conllevan algunas cosas negativas también. Es cierto. Bueno.